Sí, muchas gracias, Jorge. Pues nuevamente le reitero el saludo y esperando que todos se encuentren muy bien. Como lo menciona el ingeniero Jorge Parra, pues un servidor, Pablo Daniel Vázquez Mora, se va a encargar de dirigir esta, pues más que nada es una plática, ¿no? Para que todos vayamos conociendo a qué proceso nos vamos a enfrentar cuando comencemos la parte de nuestra certificación en el estándar S0217, impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal, ¿sale? Pareciera a veces que vamos a enfrentarnos a cosas desconocidas, pero más bien se irán dando cuenta que pues todo esto son actividades y conocimientos y recursos que con los que nosotros ya contamos, ¿no? Dentro de nuestra labor docente, entonces ya nada más bien será ir ubicando en qué lugares, en qué oportunidades es que hay que ir alineando todas estas habilidades con las que nosotros contamos para enfrentar este proceso de certificación. ¿Sale? Vamos a hablar brevemente de algunas reglas que vamos a seguir todos en el curso. De entrada, unas de las que no están aquí es que les pediría por favor de entrada, pues que todos tuviéramos el micrófono cerrado. Más adelante vamos a llevar a cabo algunas actividades que tienen que ver con la participación activa, movernos, algunas actividades, algunas pausas activas, así las llamamos, donde a lo mejor ahí sí les pediré que abramos la cámara, si es que están en esa posibilidad de hacerlo, y les iré pidiendo la participación de algunos de ustedes para que pues esto se vaya haciendo un poquito más, más relajado, más movido y no entremos en esta dinámica acartonada nada más de que yo esté hablando y ustedes escuchando, ¿sale, vale? Además de eso que les acabo de comentar, pues algunas de las reglas de este curso pues tienen que ver con el intercambio de conocimientos, ¿sale? Es decir, no, estamos en el entendido de que no somos, como dice el dicho, no somos dueños de la verdad absoluta y por lo tanto pues todos estamos sujetos a participar y a mejorar con el fin de enriquecer nuestra participación en esta plática. Lo que nosotros no lleguemos a comprender, pues con todo gusto, con toda confianza, podemos preguntar en el momento. De eso se trata, de que si yo tengo alguna duda, alguna inquietud, pues la podamos expresar. Y pues evidentemente todos estamos sujetos también a estar atentos y a escuchar lo que diga el compañero o la compañera que en el momento solicite la participación. ¿Sale? En nuestra plataforma de Google Meet tenemos por ahí una herramienta de levantar la mano, entonces también les pediría por favor que la utilicemos para que haya orden en los momentos en los que haya participar o en el momento que tengamos que expresar alguna inquietud o alguna duda. ¿Ok? Tratemos a los demás como nos gustaría, perdón, que nos trataran. Evidentemente esto se refiere al respeto que debe de prevalecer entre todos nosotros, que somos una pequeña comunidad de aprendizaje que en este momento nos acabamos de reunir para, pues para exponer ideas, para escucharlas, ¿sale? Y para, pues guardar el orden en el momento en que nuestros compañeros están participando, ¿ok? Y pues de lo que se trata básicamente esto es de que aprendamos, conozcamos el estándar 2, S0217 y que pues en pocas palabras disfrutemos estos momentos que tenemos de plática entre compañeros y compañeros de la misma institución y pues compañeros del CERAN que se están incorporando con nosotros, ¿ok? Pues empezar preguntándoles a ustedes, pues cuáles serían, en pocas palabras, las expectativas del curso. Ya sabemos cómo se llama el estándar, más o menos ya sabemos a qué nos vamos a enfrentar en un proceso de certificación, pero pues qué es lo que yo estoy esperando de esta plática, ¿no? De este curso. Bueno, vamos a comentar algo con respecto a las expectativas que acaban de compartirnos los compañeros, la maestra Verónica y los maestros José David y el maestro Soquiapa. Respecto a las experiencias que en algún momento podemos llegar a tener en cuanto a estos procesos de certificación, pues indudablemente que este, pueden tornarse no
no difíciles porque no nos enfrentamos a algo que no conozcamos previamente. En este caso, como el estándar lo indica en su nombre, pues se trata de impartir capacitación, ¿no? De manera presencial, que es lo que nosotros convencionalmente veníamos haciendo. Dadas las condiciones actuales, pues hemos tenido que de diversificarnos, ¿no? Para dar estas clases, nuestra cátedra, nuestras asignaturas por medio de los medios digitales, pero bueno, ese es otro tema. La cuestión aquí es que nosotros ya desempeñamos esta labor, como les decía al inicio de la plática, y resulta que muchas de las actividades que forman parte del estándar ya las desarrollamos, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es entonces identificar cómo se ubican dentro del estándar y cómo las voy a aplicar para este proceso de certificación. Salió más adelante, conforme avancemos en la plática, nos daremos cuenta que realmente el proceso, esta plática va enfocada a que ustedes afronten su proceso de certificación de la mejor manera posible, ¿sale? En ese sentido, llegaremos a un punto donde ustedes tendrán que identificar qué tema van a abordar, por ejemplo, para su proceso de certificación y algunos detalles, algunos comentarios con respecto a las experiencias que he podido vivir como evaluador de este estándar y de otros para que les ayuden a ustedes a afrontar esto, ¿sale? El estándar, como todos los estándares y como todos los procesos de evaluación, pues son rigurosos, es decir, esto, como ustedes saben, pues no está al parecer o a ¿cómo se llama? O a las creencias o a los valores que tiene el evaluador, sino más bien el evaluador en este caso funge nada más como una persona que recopila la evidencia, la que observa en cuanto a su desempeño y en cuanto al llenado de herramientas en base a lo que ustedes van desempeñando o van entregando como productos de esta actividad. ¿Sale? Entonces sí es importante tener en cuenta que pues hay ciertas cosas que tenemos que cumplir de manera rigurosa y que pues en búsqueda de cumplir con ese porcentaje mínimo que ya en su momento les dirá el evaluador en turno, su evaluador en turno, qué porcentaje tendrán que cumplir, bueno, pues tendremos que poner mucha atención en cubrir esos pequeños detallitos, ¿no? En base a lo que expresa la maestra Vero y el profesor Chiapa, pues realmente el estándar digamos, nos ayuda a desempeñar nuestras labores de manera más organizada e identificando las herramientas que están a nuestro alcance, pues para desempeñar de mejor forma nuestras actividades. ¿Vale? Si bien a veces estamos en una dinámica, ¿no? Que a lo mejor no nos permite agregar o todos los elementos que nosotros quisiéramos para enriquecer nuestra clase, nuestra capacitación para con nuestros alumnos o los asistentes a nuestras capacitaciones, pues la idea es que nosotros enriquezcamos de la mejor manera estas sesiones y que se hagan, se establezcan comunidades de aprendizaje, pues donde, digamos que cubramos con la encomienda, básica, ¿no? Que en este caso es, enseñar, ¿no? O capacitar. Bueno, estamos observando el contenido temático de nuestro curso. Estamos abordando la parte de la introducción. Vamos a revisar así muy rápidamente cómo está la carta descriptiva del estándar S0217 que se las voy a mostrar ahorita que está disponible en la plataforma, pero que si ustedes también la quieran descargar del sitio de conocer, pues lo pueden hacer sin problema. Pero más que nada me gustaría que revisáramos estos puntos de la carta descriptiva de este estándar de competencia pues a través de nuestra presentación. Como ya bien decía el ingeniero Parra, pues básicamente este estándar aborda la revisión de tres puntos importantes, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con la preparación de los cursos de capacitación, ¿no? Y ya veremos algunos elementos importantes que tienen, que se incluyen en este punto. En el punto número dos, perdón, aborda el aspecto de la conducción de nuestro curso, ¿no? Que técnicas instruccionales o grupales nosotros utilizamos, los materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tercer punto de estos es la evaluación del curso, ¿sale? Y los cumplimientos del requisito, es decir,
pues yo ya expongo un tema o establezco a lo mejor algunas técnicas para enseñar algunas instrucciones básicas, dirigir algún curso, alguna práctica, hacerme de los materiales, pero todo esto necesita ser medido, ¿no? Necesita ser evaluado. Y pues el tercer punto tiene que ver cómo yo voy a evaluar esto, a través de qué herramientas o qué baraja de herramientas yo tengo para evaluar estos aprendizajes, ¿no? Esto básicamente es el contenido de nuestro curso. ¿Cuál es el objetivo general de esta plática? Pues que todos, de alguna manera, alineemos tanto desempeños como los productos, como los conocimientos y actitudes, hábitos y valores que nosotros tenemos hacia la impartición de cursos y cubriendo los requisitos del estándar S0217, ¿sale? Como ya les decía, pues no son cosas que nosotros desconocemos, sino más bien las vamos a alinear o encaminar al proceso de evaluación para cumplir con los requisitos de este estándar. Muy bien, entonces, cuando nosotros abordamos estos procesos, pues es importante saber, pues a qué se refiere, ¿no? Cuando estoy hablando de una competencia, ¿no? Y sobre todo una competencia, un estándar de competencia laboral, ¿no? En este caso, conocer, desarrollo estos estándares de competencia, pues para certificar que las personas, que nosotros, o que todos los que desempeñamos algún papel dentro del rol productivo en nuestro país, pues sabemos hacer las cosas, ¿no? Porque tenemos las habilidades, los conocimientos y los valores y actitudes para desempeñar esos trabajos, ¿no? Esos papeles o esos roles, ¿sale? Entonces, una competencia básicamente implica en que nosotros sabemos hacer las cosas, ¿no? Es decir, tenemos habilidades para el desempeño de una labor productiva, ¿sale? Que la sabemos hacer, es decir, que contamos con el conocimiento, ¿sale? Adquirido a través de a lo mejor de mi estudio en una aula, en una universidad o en un curso de capacitación, etcétera, etcétera, ¿sale? Y que además también conozco las consecuencias de mi labor, ¿sale? Y del impacto que este va a tener, ¿vale? Y que aplico ciertas habilidades, ciertos valores, perdón, y actitudes para el desempeño de mis actividades, ¿sale? En pocas palabras, ¿sale? El conjunto de estos tres conceptos, ¿sale? Conforman una competencia, ¿sale? Que nos permite integrarnos en nuestro rol como personas productivas dentro del campo laboral o dentro del campo empresarial, dependiendo del rol o en el estrato en que nosotros nos empeñemos, ¿ok? Entonces, las competencias manifiestan acción integrada, es decir, que poseemos, ya les decía ya, conocimientos, habilidades, ¿sale? Y valores, ¿sale? Que me permiten ser competentes. Si bien todos, por ejemplo, podemos desempeñar actividades, ¿no? A lo mejor en casa, yo sé, cortar el pasto y arreglar mis arbolitos, este, posiblemente hay una persona que sepa hacer estas actividades de mejor manera que yo, ¿no? Incluso de manera profesional, ¿no? Y es evidente que entre esa persona que cuenta con a lo mejor con capacitación o con mayor conocimiento en el buen mantener o en el arreglo y mantenimiento de un jardín, pues tiene mayor competencia que yo en ese aspecto de la vida productiva, ¿no? Si es que estamos hablando de un campo laboral, ¿ok? Eh, entonces, se puede conocer reglas gramaticales, pero se puede ser incapaz de redactar una carta, ¿no? Entonces, pues yo puedo conocer muchas cosas, tener conocimientos básicos en algunos campos, pero esto no implica que yo pueda hacer una buena labor o que me pueda desempeñar de manera incluso profesional en esos campos, ¿no? Precisamente por eso se establecen estos criterios, estas competencias que me permiten a mí, precisamente certificar, ¿no? Dar pie a decir que yo puedo hacer estas actividades con cierto grado, ¿no? De capacidad, ¿no? Y bueno, todo este tipo de cuestiones siempre las desarrollamos buscando, pues hacerlo de la mejor manera, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de que yo esté en este tipo de procesos, ¿no? De certificación de estándares de competencia.
Pues el primero de todos, pues mejora, la mejora continua, en este caso, de mi persona, ¿no? Como ustedes saben, muchas universidades, sobre todo aquellas que estamos, aquellas que están dentro del rubro de la educación superior, uno de los requisitos que actualmente están pidiendo precisamente es la certificación en este estándar. ¿Vale? Algunas universidades, sobre todo las privadas, ya emprendieron estos esfuerzos con antelación y algunas universidades autónomas como la UAP, pues ya tienen años que emprendieron ¿cómo se llama? Este viaje en que la certificación de todo el personal académico sea un hecho, ¿no? Y en el subsistema de universidades tecnológicas y politécnicas en la que nosotros estamos insertos, pues es algo que aunque ya está establecido desde hace algunos años, realmente todavía no se ha cumplido con la cuota, ¿no? Es decir, todavía no hemos alcanzado que todos los que todas las compañeras profesoras y profesores pues se encuentren certificados en este y en otros estándares, ¿no? Entonces, definitivamente, este estándar nos abre la puerta no solamente a trabajar en esta institución de educación superior como lo es la UTP, sino en diferentes otras instituciones, ¿no? Nos da valor curricular, ¿sale? Los certificados tienen valor curricular y son de validez nacional, ¿vale? Entonces, este papelito me sirve aquí en Puebla, en el municipio de Puebla, en Cholula, en otro estado vecino, en Oaxaca, en Estado de México, donde yo quiera, ¿sale? Me permite ser reconocido, como ya les decía, a nivel nacional y me permite agregar más herramientas en mi baraja, ¿sale? En la baraja que yo estoy en este momento desempeñando, en el rol que yo estoy desempeñando, que es el proceso, que es instructor o profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sale? Entonces, me llena de más herramientas para afrontar estas, este, estas actividades, ¿ok? En este punto vamos a hacer una pausita, ¿les parece? Vamos a hacer algunas pausas, a lo largo de nuestra plática y en este caso llegamos a nuestra primera pausa que tiene que ver, pues, con hacer algunos ejercicios, ¿no? De activación física. Bien sabemos nosotros que hoy en día estamos más pegados a la computadora que en otros momentos, entonces les voy a pedir que me auxilien, ¿sale? Les pido por favor que hagamos todos juntos esta actividad. Les voy a pedir para ello que abramos todos nuestra cámara, quienes estén en la posibilidad. Y en particular le voy a pedir a uno de los participantes que me ayude a seguir estas actividades con su cámara abierta y compartiendo su pantalla para que nosotros lo veamos todos ahí. ¿Sale? Ah, no, no se va a poder. Mejor todos con pantalla abierta nada más. Nada más vamos a hacer ¿cómo se dice? Una repetición por cada uno de los ejercicios. Y son 9 ejercicios y todos los vamos a hacer de 10 segundos para que no nos dilatemos más. ¿Les parece? Entonces vamos a comenzar. El primer ejercicio, ¿todos los alcanzan a ver o hago algún acercamiento para que todo esté muy claro? Se ve bien, perfecto. Ahí estamos haciendo un acercamiento para que quede todavía más claro, ¿ok? Entonces empezamos con nuestro primer ejercicio. Si estamos en un escritorio, en una mesa, retiremos un poco nuestra silla hacia atrás para que tengamos libertad de poder estirar nuestros brazos o cosas así, ¿ok? Entonces el primer ejercicio es que crucemos nuestras manos, nuestros dedos, los dedos de las manos, y lo volteemos hacia el frente, ¿sale? Y nos mantengamos estirando los brazos al frente por 10 segundos y comenzamos a contar. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya cumplimos con el primer ejercicio. Pasemos al segundo. Dice que tengo que levantar una mano y luego la otra mantenerla hacia abajo. ¿Sale? Una arriba y la otra abajo. Vamos a contar otros 10 segundos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
y 10. Ahora vamos con la otra mano, hacemos el cambio de manos. Acuérdense que nuestra silla está retirada del escritorio para no golpearnos y no lastimarnos. Nuevamente contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vámonos con el ejercicio número 3. Sale subir nuestros hombros. Con movimientos circulatorios vamos a contar 10 segundos, nada más vamos a hacer una sola repetición, ¿ok? Uno puede ser círculos hacia el frente o hacia atrás, como ustedes lo gusten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos con el cuarto ejercicio, ¿ok? Aquí se trata de que hagamos una torsión de nuestro tórax hacia un lado. Si tenemos un posabrazos en nuestro sillón o nuestra silla, pues lo tomamos de ahí. Y si no, pues nada más hacemos el movimiento hasta tocar nuestro costado con la mano puesta, es decir, con la mano derecha toco el costado izquierdo y si estoy del otro lado, con la mano izquierda toco el costado derecho. Ahí me mantengo 10 segundos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos hacia el otro lado. Con mi mano izquierda toco mi costado derecho o me tomo del posabrazos y cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a llegar al quinto ejercicio donde me siento un poquito más en la orilla de mi silla, ¿sale? Coloco mis manos en mi cadera, empujando hacia el frente y echando los hombros hacia atrás y levantando un poco la barbilla. Y cuento otra vez 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Finalmente nos vamos a por el sexto ejercicio, nada más ahí lo vamos a dejar. Estiramos hacia arriba, sale 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dejémoslo hasta ahí para no, para no estar haciendo más ejercicios. Ya nos estiramos un poquito. Vamos a continuar con nuestra plática. Este tipo de actividades pues sirve, ¿no? A la relajación. Ya llevamos algunas horas trabajando. A esta hora del día pues ya empezamos a sentir los estragos del cansancio y seguramente ya nos vamos aproximando a la hora de la comida, ¿no? También ya estamos pensando en otro tipo de cuestiones. Pues vamos a entrar ya directamente en lo que tiene que ver con el contenido del estándar de competencia 0217. ¿Sale? ¿Cuál es el propósito de este estándar de competencia? Pues servir como referencia para la evaluación y certificación de nosotros, que somos las personas que impartimos cursos de formación de capital humano de manera presencial y grupal, ¿sale? Tenemos estas dos características, es decir, va a ser in situ, donde esté la persona que voy a capacitar, ahí vamos a estar, tanto el capacitador como el asistente, y de manera grupal, es decir, al menos debe de haber un grupo de personas, de un cierto número de personas para que esta situación se dé, ¿no? Va a ser un referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación basados en este estándar. ¿Sale, vale? Este estándar, el propósito del estándar de competencia es ser un referente en la función para cuya realización no se requiere por disposición legal la posesión de un título profesional. Es decir, si yo no tengo ¿cómo se llama? Un título universitario, si no fui a la normal, cualquiera de estas cuestiones no es un impedimento para que yo esté certificado en esta competencia, ¿sale? Y pueda
impartir cursos, por ejemplo, de capacitación. Vamos a casos prácticos. Por ejemplo, puede haber una persona certificada en el estándar EC0217 que se dedica a la repostería o a la panadería o, por ejemplo, a la mecánica, etcétera, etcétera, que evidentemente algunas de estas actividades, por ejemplo, no me obligan a estudiar una carrera universitaria ni técnica, ¿no? Pero tengo las habilidades, los conocimientos, los valores y las destrezas y poder cumplir con las especificaciones y requisitos del estándar y ser pues un instructor certificado en él, ¿ok? Entonces no es un impedimento, pues nosotros tenemos la ventaja de que sí estamos titulados en alguna de las carreras, ¿no? Adicionalmente, para certificarnos en este estándar, no queremos, ya les decía, ¿no? No tenemos un impedimento de tener un título profesional. Vamos a ver rápidamente la descripción del estándar, ¿ok? Todo esto que vamos a estar comentando ahorita está en la carta descriptiva del estándar, ¿ok? Entonces, ya sea que lo vean en la presentación o que vayan directamente al documento, ahí van a encontrar este contenido. Este estándar de competencia contempla las funciones sustantivas que consisten en que nosotros podamos preparar, que podamos conducir y evaluar los cursos de capacitación. Son esos tres elementos que hemos venido mencionando, ¿sale? Preparar la sesión mediante la planeación de la sesión y la comprobación de la existencia y el funcionamiento de recursos requeridos para la misma. Es decir, yo hago el planteamiento de un curso de capacitación o de mi asignatura, de mi taller, etcétera, etcétera. También debo de estar preocupado por el tipo de elementos que voy a utilizar para la impartición del mismo, ¿no? Pueden ser materiales, pueden ser lugares, pueden ser diferentes cosas, ¿ok? Conducir la sesión, realizando el encuadre, perdón, el desarrollo y el cierre del mismo, es decir, yo conduzco el desarrollo de mi capacitación o de mi instrucción en tres tiempos importantes. El encuadre, ¿no? Que tiene que ver con esta parte que estamos realizando o que realizamos previamente, ¿no? Es decir, pues plantear un entorno de introducción, para el tema que nosotros vamos a abordar. Posteriormente desarrollo, ¿no? Mediante algunas técnicas y llega un momento donde una vez que yo ya expuse todos los puntos que debe tocar mi capacitación o mi curso, pues llegar un momento de cierre, ¿no? Donde a lo mejor evalúo, etcétera, etcétera, veo si se cubrieron los aspectos que yo describí al inicio de mi curso, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto lo realizamos, como ya les decía, a través de esas técnicas instruccionales y grupales que más adelante iremos comentando, ¿sale? Que faciliten precisamente ese proceso de aprendizaje. Y definitivamente, como ya les decía yo al inicio, pues no podemos saber precisamente si nuestra actividad fue bien desempeñada o si los conceptos o si em, los conocimientos que yo espero obtener en mis alumnos, pues se cumplieron, ¿no? Esto definitivamente lo tenemos que hacer a través de ese proceso de evaluación, que no necesariamente tiene que ser de manera, ¿cómo se dice? Tradicional, ¿no? Mediante un examen, pueden ser diferentes cosas, ¿no? Algunos aspectos relevantes de evaluación pues, por ejemplo, detalles de la práctica que tiene que ver con observar el encuadre, el desarrollo y el cierre del curso, ¿sale? O sea, debe ser bien definido que cuando yo esté en ese proceso de evaluación, yo debo de hacer notar que estoy en estos tres tiempos, que yo estoy cumpliendo con estos tres momentos dentro del desarrollo de mi curso, ¿ok? Entonces yo debo una vez que empiece a construir mi carta descriptiva, debo plantear bien los tiempos y las actividades a desarrollar, ¿sale? Los apoyos que yo pueda tener, pues son los que yo necesite, ¿sale? Material didáctico, el que yo necesite y equipo de apoyo, refiérase, por ejemplo, a cañones, equipo de cómputo, tablets, etcétera, 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 ¿sale? Más o menos cuánto dura la evaluación a la que ustedes se van a enfrentar, pues son 3 horas de campo, es decir, más o menos son 3 horas en las que tendrían que desarrollar todo el contenido descrito en su cartita, ¿no? Donde está su curso ahí descrito y desarrollado. Y más o menos 1 hora
de tiempo de gabinete, es decir, ese tiempo en lo que hay una entrevista entre evaluador y candidato o candidata, en lo que se revisan las evidencias, ¿no? Que se generaron a partir de su proceso de evaluación, ¿no? Que son muchos documentos que ya iremos comentando de manera más detenida cuáles son estos. Y más o menos es esto. Evidentemente, ahora por la contingencia sanitaria que estamos viviendo en este momento, seguramente será alguna adecuación para que nosotros podamos cubrir todos los aspectos que tenemos que mostrar para nuestra certificación, pero definitivamente no creo que sean 3 horas y 1 hora más, ¿no? De estar presentes en algún lugar y desempeñar ese curso. Ya más adelante seguramente puede ser que el ingeniero o su servidor, una vez que ya lo hayamos comentado con el grupo de evaluadores y todo, pues seguramente ya se les podrá decir bien a bien más o menos cuánto tiempo ustedes desarrollarán esa actividad, ¿sale? Bueno, aquí tenemos un diagramita rápido donde estamos viendo cuál es la distribución de esos 3 elementos. Decíamos que el primer elemento es preparar la sesión para el curso de capacitación, el segundo la conducción del curso de capacitación y el tercero la evaluación. ¿Sale? Entonces es preparación, conducción y evaluación. Son 3 elementos que tenemos que estar pendientes de cumplir con eso. ¿Ok? En este punto vamos a hacer una nueva pausa activa. ¿Sale? Esta pausa activa tiene que ver con un poquito de gimnasia cerebral. Voy a tomar un ejemplo distinto del que tenemos en esta presentación. Permítanme un momento, aquí las voy a mostrar. ¿Vale? Y aquí tenemos en pantalla, pues un abecedario, ¿no? Un abecedario donde si ustedes observan, las letras del abecedario están en color negro y en mayúsculas, ¿sale? Y en la parte inferior de cada una de cada una de estas letras, que son parte del abecedario, hay otra letra que básicamente son nada más tres letras, ¿sale? Que son la D, la I y la A, ¿ok? Quiere decir que, por ejemplo, cuando yo diga A, ¿sale? Voy a levantar mi mano derecha, ¿sale? Cuando yo diga B y debajo de esta hay una I, entonces levanto mi mano izquierda, ¿sale? Y así sucesivamente, cuando yo encuentre una letra donde la letra que está en rojo abajo de esta es la A, pues voy a levantar mis 2 manos, ¿no? Estas son técnicas que podemos utilizar en el transcurso de las sesiones que tenemos de capacitación como una técnica energizante, ¿sale? Entonces la idea de que a lo largo de esta plática y de este curso vayamos viendo algunas de las técnicas es para que ustedes puedan replicarla a lo mejor en su proceso de evaluación o les dé idea para desempeñar alguna otra actividad, ¿sale? Dentro de Classroom, se les ha subido por ahí un manual de actividades grupales. Esta es una actividad grupal, esta es una actividad energizante, ¿vale? Hay actividades de apertura, por ejemplo, también conocidas como actividades grupales de romper hielo, es decir, cuando nos enfrentamos a un grupo que no conocemos o que entre ellos mismos no se conocen y la idea es conocer a cada uno de ellos o identificar algunos aspectos de sus valores, de su formación, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces, ¿les parece si hacemos una práctica rápida de cómo sería la actividad y continuamos? ¿Les parece? No nos vamos a tardar más que 5 minutitos. Es el abecedario gimnasia cerebral, ¿ok? Vamos a hacer, les voy a pedir por favor que nuevamente abran sus cámaras y por favor me vayan acompañando, ¿ok? Entonces vamos a ir todos leyendo el abecedario a un ritmo lento y vamos levantando las manos derecha, izquierda o ambas cuando sea necesario, ¿ok? Entonces empezamos con la A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, I,
J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. ¿Ok? Perfecto. Un abrazo, un saludo, un aplauso para todos ustedes. Estas actividades normalmente las desarrollamos con los alumnos. Por ejemplo, a mí me toca impartir asignatura a grupos, por ejemplo, de la tarde, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros llegamos a dar la primer clase a la 1 o a las 2, incluso a las 3, muchos de los compañeros, de las compañeras alumnos, pues están cansados o vienen a lo mejor del tráfico, de lo que sea, pensando en alguna otra cosa. A lo mejor no están concentrados en el tema que vamos a dar, y entonces es importante que nosotros como instructores, en este caso, identifiquemos, ¿no? Cuál es el ánimo de los asistentes a nuestro curso. Y pues obviamente si vemos por ahí que están medios dispersos, y están distraídos, etcétera, etcétera, hay que poner uno de este tipo de actividades para energizar la convivencia. Normalmente hacemos esta sesión. Decimos, por ejemplo, el ABC, el ABC y hasta la Z en una sesión rápida. Empezamos con una lenta, luego con una rápida, ¿no? Donde ya esperamos que más compañeros vayan ahí articulando mejor. Y luego, por ejemplo, al revés. Y luego podemos hacer un juego distinto, ¿no? A lo mejor ir quitando algunas letras. Ir haciendo, ¿cómo se llama? Concursos entre ellos mismos para ver quién queda hasta el final, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de actividades son muy buenas, funcionan bastante. No solamente funciona con el abecedario, también hay algunas variantes con colores y letras, con palabras, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, pues les agradezco a todos su participación. Vamos a continuar con nuestro tema. Vamos a uno de los puntos muy importantes, ¿ok? Que tiene que ver con un documento que se llama la carta descriptiva, ¿ok? Documento muy importante. Vamos a revisar algunos de los conceptos que componen a este documento, y el primero de esos conceptos es la sesión, ¿no? Es decir, tengo que incluir cuál es el periodo de tiempo, ¿sale? Que está destinado para el estudio de un tema o de la realización de una tarea, ¿sale? Siempre se hace énfasis en la orientación del aprendizaje. Una sesión es una unidad estructurada de trabajo independiente, ¿sale? Tiene relación con sesiones anteriores y posteriores en cuanto a contenido, ¿vale? Entonces, en pocas palabras yo defino en cuántos periodos voy a descomponer, en cuántos periodos voy a descomponer la manera en que yo voy a abordar un tema o voy a desarrollar una tarea, etcétera, etcétera, ¿vale? La carta descriptiva debe ser adaptada a las necesidades de los participantes, debe tener una estructura definida y debe estar asociada a un estándar de desempeño. ¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios de este plan de sesión? Pues determinar bien a bien, con claridad, cuáles son los objetivos de esta, organizar de manera detallada las actividades, seleccionar las técnicas instruccionales, determinar los recursos didácticos, definir los instrumentos de evaluación, determinar los tiempos para el desarrollo de los temas, prever las posibles contingencias y tratar de que los participantes logren el aprendizaje y distribuir y contribuir, perdón, a que el instructor se desempeñe con seguridad. Es decir, en pocas palabras, pues es el plan que yo como instructor voy a ir siguiendo, y a mí me da certeza, ¿sale? En el orden, en la actividad que voy a desempeñar, en los materiales que voy a ocupar, el tiempo que voy a destinar para desempeñar una tarea o una actividad, ¿sale? Todo esto tiene que venir descrito en ese documento, y finalmente a mí me da seguridad saber qué planeación voy a seguir, ¿no? Porque previamente yo ya lo desarrollé.
El objetivo que se pretende alcanzar, determinando el efecto que se espera obtener de su aplicación e identificando medidas preventivas. Es la descripción de la conducta final esperada que el participante o capacitando deberá mostrar al término del curso. ¿Ok? Ese es el objetivo de la carta descriptiva. Ese es un campo que viene dentro de ese documento. ¿Ok? Al final de esta plática vamos a ver cómo está estructurada una carta descriptiva. ¿Ok? ¿Qué clasificación tenemos en cuanto a los objetivos? ¿Vale? Dentro de este tema, pues hay una baraja bastante amplia entre reglas, clasificaciones, herramientas que tenemos para elaborar objetivos, ¿sale? Acá en esta plática, en este curso, vamos a hablar de algunos que se sugieren, ¿ok? Los objetivos de aprendizaje pueden clasificarse por niveles, ¿sale? Esta clasificación está basada en la taxonomía de Bloom, ¿sale? Que implica que estos niveles tienen una diferencia de dificultad, ¿sale? Que va a estar dado desde lo más sencillo hasta lo más complejo en estos tres campos, ¿sale? En el campo cognoscitivo, ¿sale? Que se relaciona con la capacidad intelectual del pensamiento, ¿sale? Las habilidades psicomotoras, ¿no? Que se relacionan con habilidades y destrezas que yo tengo para desempeñar algo, ¿no? En el campo afectivo que se relacionan con la adquisición o cambio de valores, ¿vale? Es decir, yo tengo mi propia formación en valores, ¿vale? Y al participar o al interactuar con otras personas o desempeñando alguna tarea, pues evidentemente esa formación en valores que yo tengo, pues se ve plasmada en la manera en que yo me desempeño, ¿ok? Pues algunas notas que tenemos sobre la redacción de objetivos. A grosso modo, el objetivo debe estar redactado de la siguiente manera, ¿sale? El sujeto, ¿sale? El verbo y el complemento o predicado. Sonaría bastante básico, ¿no? Pero ya nos daremos cuenta que cuando nosotros nos dediquemos a elaborar el objetivo general de nuestro curso y los objetivos particulares, ¿sale? Pues a veces caemos así como que en dudas, ¿no? En lagunas de que no sabemos cómo escribirlo. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ok? En cuanto a los verbos cognoscitivos, aquí tenemos alguna tablita. Yo les decía bien que estamos utilizando la taxonomía de Bloom. Y esta es una escala que va del 1 hasta el 6, donde dependiendo de lo que se pretende a través del desarrollo cognitivo, por ejemplo, si nos vamos o si nos enfocamos al área del conocimiento, podríamos usar los verbos como repetir, registrar, memorizar, recordar, enlistar, etcétera, etcétera. Si nos vamos a la parte de la comprensión, pues podemos utilizar algunos verbos como expresar, ubicar, informar, ordenar, exponer, etcétera, etcétera, ¿vale? Si nos vamos a la parte de aplicación, pues utilizar, operar, programar, transformar. Se dan cuenta cómo conforme vamos avanzando en esta escala de dificultad, hablando dentro de la taxonomía de Bloom, perdón, los verbos pues se van tornando un poquito más rebuscados, ¿no? Si hablamos de análisis o si hablamos de síntesis o ya no se diga de evaluación, tenemos toda esta gama de verbos que nosotros podemos utilizar pues para incorporarlos en nuestro objetivo, ¿sale? Dependiendo hacia donde nosotros vamos. Por ejemplo, en el caso de un servidor, pues, por ejemplo, muchas de las materias que yo desarrollo tienen que ver con programación, ¿no? Entonces entro dentro del campo de la aplicación, por ejemplo, que tiene que ver con el desarrollo de algunas destrezas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el desarrollo de un objetivo podría ser programar el algoritmo Dijkstra o el algoritmo de Fibonacci para desarrollar una serie, bla, 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 ¿no? Así, etcétera, etcétera. Ustedes ya harán la mejor elección de los verbos dependiendo hacia dónde está enfocado el tema de su curso a desarrollar, ¿no? Si nos vamos a las habilidades psicomotores, ok, no se preocupe, maestra. Como lo comentamos al inicio, esta sesión la estoy grabando, entonces este video lo vamos a subir ahí a la plataforma para que esta plática ahí la puedan ustedes consultar en el tiempo que ustedes tengan, si es que su internet mejora, ¿no?
En el campo de los verbos psicomotores, pues igual tenemos estos 5 aspectos, ¿sale? Acuérdense que los verbos psicomotores tienen que ver con las habilidades, ¿no? Como por ejemplo en la parte de conocimiento, relatar, subrayar, enumerar. Muchos de estos se van a ir repitiendo, ¿sale? Ahí sería cosa de que se echaran un clavadito en la presentación que va a estar también en Classroom, que ya está de hecho, para que ustedes vayan, digamos que apoyándose en estas tablas. Está en el Classroom, maestra Ana María. Entonces, si ustedes entran, ahorita, si quieren de una vez lo hacemos, entramos a Classroom para que vean dónde está ubicado. Vamos a ver. Permítame un momento. Ok, aquí tenemos el Classroom. ¿Vale? Vamos a la parte de trabajo en clase. Y aquí tenemos el material didáctico. ¿Ok? Está aquí la presentación, es la que estamos ahorita revisando. Aquí está la carta descriptiva del estándar, ¿sale? Toda la descripción del estándar está aquí. Básicamente la presentación está apoyada en la información que tenemos aquí y pues obviamente algunos conceptos teóricos que ustedes deben de conocer para afrontar el proceso de evaluación, ¿sale? Luego por ahí tenemos aquí un manualito, ¿sale? Que yo les decía que contiene técnicas grupales, ¿no? Dice, el manualito se llama 100 formas para animar grupos, ¿ok? Para que ustedes lo puedan integrar también dentro de su curso, de su capacitación. Y tenemos también una parte que dice formatos SE0217, ¿sale? Este archivito en un momento antes de que terminemos nuestra sesión lo vamos a revisar porque a partir de estos formatos vamos a dejar una actividad para nuestra siguiente sesión, ¿ok? Entonces aquí tenemos todo el material y aquí vamos a ir dejando esa actividad, ¿ok? Entonces todo lo que ustedes están viendo en esta plática lo tenemos aquí en nuestro Classroom, ¿ok? Para que ustedes lo puedan consultar más adelante si es que tienen alguna duda y obviamente cuando realicen la actividad pues van a tener que entrar y ver cómo está el formato y así, ¿no? Bueno, regresamos aquí a la presentación. Vamos a hablar entonces ahora de sí, maestra, está ahí a la disposición de todos ustedes. Vamos a hablar ahora entonces de las actividades de apertura o también llamadas actividades iniciales, es decir, esto es lo que nosotros tenemos que hacer cuando empezamos con nuestra capacitación. Y ahí en el primer punto encontramos algo que se llama lista de verificación, ¿ok? Vamos entonces aquí apoyándonos en nuestro Classroom. Vamos a ver dónde está ese formato. A ver, déjenme ver si lo puse acá, no. Ok, vamos a ver. Entonces aquí van a encontrar un archivo que se llama formatos. Este no es, permítanme. Está acá arribita. Ok. Entonces, dentro del archivo formatos hay uno que se llama lista de verificación. ¿Ok? Este formato, pues, es el que sugiere la entidad de certificación y evaluación, ¿vale? De nuestra universidad. ¿Vale? Como ven ustedes, pues ya tiene algunos encabezados, tiene ahí los logos de la universidad, de la entidad de certificación. Este mismo lo pueden reutilizar. ¿Ok? Vamos a ver algunos puntos que aborda la lista de verificación. En todos los formatos, pues siempre va a venir el nombre del curso, en este caso el horario, el nombre del instructor, el lugar donde se va a desempeñar o donde se va a impartir el curso, taller o capacitación, las fechas y la duración del mismo, ¿ok? Luego viene un listado de materiales, ¿sale? Que ustedes van a utilizar en el desarrollo de su curso, ¿sale? O de su asignatura. Ya vienen algunos por defecto, ¿sale? Viene aquí, por ejemplo, CPU, retroproyector, cañón, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no quiere decir que, por ejemplo, si ustedes van a dar
un curso de repostería o una plática de origami o etcétera, pues ustedes no puedan modificar esto, ¿sale? Esto es modificable, ¿sale? Dependiendo, como ya lo decía la presentación, pues de las necesidades que tengan ustedes como instructores y de las necesidades que tengan sus asistentes, ¿no? Entonces ustedes pueden modificar este listado para que contenga los materiales que ustedes con los que ustedes van a contar. Entonces, la primer fase es precisamente, sale verificar que ustedes cuentan con esos materiales. En este punto es muy importante que cuando ustedes están en su proceso de certificación digan, ¿no? Por ejemplo, de manera textual, en este momento, por ejemplo, voy a llevar a cabo la verificación de mi lista de materiales. ¿Ok? Y entonces de manera explícita vayan diciendo, por ejemplo, en mi listado dice, un sartén de tantos centímetros, sí está aquí, 1 litro de aceite de oliva, aquí está, etcétera, etcétera. O sea, ustedes vayan siendo muy, muy explícitos en lo que van haciendo, porque eso permite al evaluador identificar de manera muy clara qué es lo que están haciendo, ¿vale? Es un momento para que ustedes sean así como que muy, muy explícitos en todo lo que hacen. Exactamente, esto es un checklist, ¿sale? Entonces, si a lo mejor yo nomás ocupo 2 materiales o 3 materiales, pues aunque sea yo esos 2 o 3 materiales los voy mencionando, ¿no? En mi lista de verificación dice una computadora, aquí está mi computadora. Un rotafolio, el rotafolio, un cañón, así como se los estoy diciendo, ¿sale? Eso es, digamos que muy, muy básico que tengan ustedes que realizar, ¿ok? Luego va a la presentación de los participantes, ¿sale? Es decir, debemos tener, por ejemplo, si nosotros hemos preparado una presentación en PowerPoint, en Prezi o en lo que ustedes quieran, o si voy a llevar rotafolios o si tengo unos acetatos, precisamente ocuparme de que esto ya esté listo para que todos los participantes puedan observar y ir viendo a qué me estoy refiriendo conforme voy desarrollando mi tema, ¿no? Dentro de esta presentación debe de haber siempre reglas de operación, ¿sale? Las reglas de operación son como las que comentamos al inicio de esta plática, ¿no? El respeto, por ejemplo, si estoy en una instalación, a lo mejor donde hay zonas de seguridad o son instalaciones que no conocen mis asistentes, pues a lo mejor indicarles dónde está la salida en caso de alguna contingencia, dónde está la zona de seguridad, algunas medidas importantes que a lo mejor sean propias de la organización, ¿no? Puede ser. Incluso, por ejemplo, si estamos hablando de alumnos, pues si nosotros consideramos que ellos pueden salir y atender una llamada, si pueden ir al baño, ¿dónde está el baño? Cuestiones por el estilo, perdón, que enriquecen, digamos, de entrada, por ejemplo, el saber dónde estamos y conocer cuál es nuestro entorno, ¿no? Exactamente, en las normas que nosotros establecemos así de entrada cuando, por ejemplo, damos inicio a nuestro curso ahí en el cuatrimestre, ¿no? Algunos, por ejemplo, criterios de evaluación, etcétera, etcétera, ¿sale? Hay que identificar el nivel de dominio de los participantes e identificación de los especialistas, ¿sale? Es decir, yo tengo de alguna manera que poder identificar cuando los asistentes a mi curso tienen un dominio, a lo mejor muy básico, o no dominan el tema que estamos hablando, o al contrario, ¿no? A lo mejor tengo personas que dominan el tema de manera fluida, ¿no? O son especialistas en el tema. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues normalmente esto lo hacemos a través de una evaluación diagnóstico, ¿vale? A título personal, cuando yo empiezo un curso todos los cuatrimestres allá en la UTP, pues lo que aplico es un diagnóstico. Hoy en día, por ejemplo, este diagnóstico lo aplico a lo mejor a través de una herramienta, ¿no? Como el Google Forms, ¿no? Así que les mando su primer tarea, pues es contestar este diagnóstico y a lo mejor en este diagnóstico, además de preguntarles sobre temas que tienen que ver muy puntualmente con la materia que se va a impartir, a lo mejor también les pregunto otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuáles son sus expectativas, ¿no? Aprovecho ese momento también para conocer cuáles son las expectativas que viene
por ejemplo, en la siguiente línea, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas? La alineación de esas expectativas. La alineación de las expectativas no es otra cosa que, primero, saber qué es lo que están esperando los asistentes a este curso, ¿vale? Y una vez que yo ya conozco, perdón, cuáles son estas expectativas de mis alumnos, pues alinearlas a lo que es, ahora sí, el contenido de mi curso. Puede decir alguien, ¿no? Si estamos hablando, a lo mejor de un curso de programación web, ¿no? Es decir, poder programar sistemas en una página web, y alguien me dice, mi expectativa es desarrollar una aplicación móvil nativa, pues no tiene sentido, ¿no? Que el alumno esté esperando algo que no vamos a abordar en el curso, ¿no? O a lo mejor mi curso es sobre elaboración de pan rústico, ¿no? Y lo que uno de los alumnos tiene como expectativa es hacer pastelería francesa, ¿no? Entonces, no tiene que ver una cosa con la otra, y ese es el momento en que yo debo decir, ¿sabes qué? O sí, respetuosamente yo escucho las expectativas de los asistentes, y en ese momento yo aclaro cuáles sí son correctas, qué sí se va a abordar en el curso y qué cosas no se van a tocar en ese curso, ¿no? Porque no es el tema, ¿no? El tema, digamos, central de mi curso, de mi capacitación, ¿ok? De ahí nos pasamos al programa de trabajo o contenido, es decir, ahora sí, ya de manera detallada, yo digo por qué tema voy a empezar, qué técnica instruccional o qué técnica grupal voy a abordar, qué materiales, qué tiempo, cómo se va a evidenciar, si es que se va a evaluar o no se va a evaluar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Más o menos ustedes ya pudieran observar en los formatos que están ahí en la carta descriptiva, ¿sale? ¿Cuál es la distribución? Y la distribución que tiene, pues es una especie de tabla, ¿no? Donde yo voy indicando aquí algunos aspectos. Casi todos los objetivos específicos van alineados al contenido que yo voy a abordar, ¿no? Y observen ahí que se va describiendo el tiempo que voy a destinar, qué actividad y los requerimientos en cuanto a recursos humanos y materiales. Es decir, recursos humanos, pues siempre, por ejemplo, dependiendo de la estrategia que el capacitador aborde, por ejemplo, tendrá que ver con su participación o con la participación en conjunto con los asistentes, o posiblemente nada más la participación de los asistentes, dependiendo de la actividad, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso va descrito aquí, ¿vale? A eso es a lo que nos referimos con el programa programa de trabajo o contenido. Luego viene la presentación de los objetivos, ¿vale? Eso también viene acá, ya les mostré hace un rato aquí en la hojita, ¿vale? Cada una de las tareas que yo voy a desempeñar va alineada a un objetivo específico. También ahí viene en la parte inicial de la apertura del curso, pues la introducción, ¿no? Un encuadre, el marco teórico a lo mejor, ¿no? O el estudio del estado del arte a propósito de algún tema, ¿vale? Y evidentemente también tenemos que abordar la parte de los beneficios que tiene el participante por estar en ese curso, en esa plática o en ese taller, ¿no? No nada más se trata de que lleguemos y empecemos a exponer y hablar, si nosotros no decimos de qué manera esto va a impactar de manera benéfica en la vida del asistente al curso, ¿sale? Si ustedes se dieron cuenta también en esta plática hablamos precisamente de estos puntos, ¿no? Una introducción y llegamos a una parte de los beneficios para ustedes que son los participantes en este curso, ¿vale? ¿Qué actividades debemos tocar durante el desarrollo de nuestro taller, de nuestra capacitación o curso? ¿Sale? Pues viene prácticamente desarrollado en tres cuestiones. ¿Sale? El desarrollo temático, ¿sale? Que es la exposición precisamente del contenido que yo desarrollé para abordar estos temas. ¿Ok? La explicación del procedimiento de la técnica instruccional o didáctica grupal para la enseñanza y aprendizaje de estos contenidos, ¿sale?
En todo momento yo voy a estar aplicando una técnica instruccional o didáctica, ¿ok? A través de algunas actividades como las que hace un rato vimos, o puede ser a través de una exposición, o puede ser a través de una lluvia de ideas, de algún, perdón, de algún, ¿cómo se llama? De alguna actividad que tenga que ver con los alumnos, etcétera, etcétera. Y ahí iremos viendo más adelante a qué nos referimos con técnicas instruccionales o didácticas. También durante las actividades del desarrollo de mi taller o curso vamos a ver la aplicación de las técnicas de evaluación, ¿sale? Pueden ser cuestionamientos incluso verbales, ¿no? No necesariamente siempre son herramientas documentales, ¿no? Puede ser incluso también una guía de observación o puede ser alguna práctica que yo diseñe para ver que mis alumnos o mis asistentes vayan asimilando los conceptos que se van desarrollando a lo largo de mi curso. Y finalmente llegamos a las actividades de cierre, ¿vale? Es decir, ya cuando estoy preparándome para terminar mi plática, mi curso, mi taller, ¿sale? Debemos de realizar un resumen general del curso, ¿sale? Una síntesis rápida de qué se abordó durante esta sesión, ¿no? Por ejemplo, en esta sesión, se revisaron, tres componentes para el desarrollo de una aplicación sencilla, bla, bla, bla. La evaluación del cumplimiento de las reglas de operación, es decir, como ustedes se pudieron dar cuenta, en todo momento nos dirigimos de manera respetuosa entre todos, todos pudieron participar de manera ordenada, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente algunos candidatos dejan a la vista todas estas reglas de operación. Por ejemplo, algunos acostumbran a hacer, por ejemplo, cartelitos, ¿vale? Que en todo momento van a estar a la vista de todos y a lo mejor lo pegan a un lado, ¿no? De donde están exponiendo, al lado del pizarrón o la pantalla, y ahí dicen, ¿no? Por ejemplo, primer regla, respeto, segunda regla, orden, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están presentes y a lo mejor cuando llegan a esta parte del cierre, pues simple y sencillamente las van otra vez retomando para irlas nombrando y también para tener siempre clara cuáles son esas reglas de operación, ¿ok? La evaluación del cumplimiento de las expectativas, ¿sale? Es decir, nuevamente retomamos esos comentarios que recibimos al inicio del curso del taller y retroalimentamos precisamente el cumplimiento de estas, ¿no? Desde el inicio nosotros dejamos claro cuáles expectativas pues no encajan o no son acordes al tema que se va a desarrollar, ¿sale? Y aquellas que sí, digamos, están alineadas al contenido del curso o del taller, pues entonces la retroalimentamos al final, ¿ok? Hacemos la revisión de los objetivos alcanzados, es decir, recorremos rápidamente, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos particulares? ¿Sale? También distribuyen tareas, ¿sale? Y decimos, ¿saben qué? Se desarrolla esta tarea para alcanzar este objetivo, esto y esto y esto, ¿sale? Si ustedes se dan cuenta, pues básicamente es una parte de retroalimentación que nosotros realizamos para con los asistentes a nuestro curso o a nuestro taller o a nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra capacitación. Realizar también la formulación de compromisos individuales. Esto también viene dentro de la parte de los, ¿cómo se llama? De los formatos. ¿Dónde está? Los compromisos, ¿sale? Este es un formato que se le entrega al participante de mi curso. Debo de darle estos datos, ¿no? ¿Cuál es el nombre del curso, institución? Es clásico que muchos de los participantes en alguna de las pláticas, a pesar de que ya platicamos, a pesar de que ya estuvieron participando y todo, al final cuando llega esta parte dicen, ¿y cómo se llama el curso? O ¿cómo se llama el instructor, etcétera, etcétera? Entonces también es importante tener estos datos a la mano para que ellos los puedan poner ahí en los compromisos, ¿ok? Y también, obviamente, al final, pues viene la evaluación del curso, ¿ok? Normalmente, pues, se deja, por ejemplo, una actividad, si tiene que ver con destrezas, es decir, por ejemplo, que tengan que desempeñar algo, pues normalmente la evaluación del curso
en la parte del cierre tiene que ver con la presentación de un producto, ¿no? Si estamos hablando de un curso de elaboración de pan rústico, pues seguramente la manera en que evalúa el instructor, el que uno de los asistentes haya cubierto y haya asimilado el conocimiento, pues es la elaboración de un pan, ¿no? La presentación de un pan. Si estamos hablando, por ejemplo, de mi campo de especialización, que es la programación, pues seguramente una página o un sistema o una aplicación, y así cada uno de ustedes, ¿sale? Tienen que definir bien a bien cómo van a evaluar al cierre de su plática o de su curso o de su taller, cómo van a evaluar, ¿no? El que el asistente haya cubierto esto, ¿sale? Vamos a hablar entonces de los materiales didácticos, así digamos de manera conceptual, pues son todos aquellos medios y recursos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sale? Muchos de los conceptos que están dentro de la presentación son conceptos que vienen que vienen en sus evaluaciones, ¿sale? Como ustedes bien saben, dentro del proceso de certificación, ustedes van a realizar una evaluación, un examen teórico, ¿sale? ¿En qué va a consistir ese examen de conocimientos? Pues en estos conceptos que estamos revisando en la presentación. Dice la maestra Ana María, ¿puedo hacer uso de la carta descriptiva con mis alumnos para el resto de para el resto de los productos? Sí, la idea es que nosotros nos vayamos, como ya lo comentamos, apoyando de este plan, ¿no? Pues yo tengo mi plan ahí bien definido. Normalmente cuando nosotros comenzamos, a impartir cursos en un cuatrimestre, viene la parte de ¿cómo se llama? De este formato, el formato de productos, ¿no? Donde se describen qué habilidades son las que se van a evaluar, mediante qué producto, cuándo se va a presentar, etcétera, etcétera. ¿Sale? Hay algunos formatos que nosotros ya tenemos en nuestro poder porque los utilizamos cuatrimestre a cuatrimestre. Incluso en algún momento podríamos tomar esos formatos como ejemplo, pero tenemos que complementarlos con los requerimientos que ya les estoy diciendo, ¿no? Como son nombre del curso, sesiones, fechas, el nombre de los participantes, el instructor, la ubicación, todo este tipo de cuestiones, ¿sale? Entonces, de preferencia, pues utilizan los formatos ¿cómo se llama? Que la entidad de certificación de evaluación pues les está sugiriendo y los pueden complementar con información que ustedes ya de por sí tienen, ¿no? Pasamos entonces a la parte de la conducción del proceso de formación. Es decir, vamos a hablar ahora, por ejemplo, sobre las técnicas instruccionales o didácticas. ¿Vale? ¿Qué son estas cosas? ¿Qué son las técnicas instruccionales o didácticas? Cosas que nosotros ya hacemos de por sí, que son mecanismos didácticos que apoyan el proceso de formación y el alcance de los objetivos. ¿Vale? ¿De qué manera se clasifican estas técnicas? Según Tannenbaum, se clasifican de la siguiente manera. ¿Vale? Las técnicas, por ejemplo, de exposición, ¿no? La técnica expositiva, que es la que en general se utiliza siempre, ¿no? Es decir, yo me paro, me presento frente a un público, frente a algunos asistentes, discúlpenme tantito, y empiezo una ponencia donde yo voy externando, ¿sale? Algún marco teórico, conceptos, descripción de elementos, etcétera, etcétera. Pero, definitivamente mis asistentes o las personas que están, en ese momento participando en el curso, pues no participan, simple y sencillamente están escuchando, tomando nota o asimilando algunos conocimientos, ¿no? Es la más socorrida de todas las técnicas instruccionales, ¿sale? Luego viene el diálogo discusión, es decir, ahora sí yo establezco un momento o establezco a lo mejor un tema de discusión o establezco una narrativa en la cual vamos a estar intercambiando, ¿no? Ideas entre instructor y participantes, ¿no? A lo mejor algún tema que tenga que ver con alguna tarea o con alguna actividad
donde ellos tienen que ir complementando a lo mejor lo que yo digo, etcétera, etcétera, ¿no? Luego viene la técnica de demostración-ejecución. Normalmente la demostración-ejecución es cuando, por ejemplo, nosotros vamos a establecer, por ejemplo, la realización de alguna actividad, ¿no? Y lo que hacemos nosotros normalmente es, primero ponemos un ejemplo, ¿no? Primero mostramos cómo realizar la actividad a partir de la cual nosotros damos instrucciones y lo que esperamos es que los asistentes o los alumnos en este caso pues realicen esa actividad, ¿no? En el caso, por ejemplo, estoy enfocándome mucho, ¿no? A la parte de elaboración, por ejemplo, de pan. El instructor en este caso va a explicar, ¿no? A lo mejor cómo llevar, en cómo se van a medir los ingredientes, cómo los va a mezclar, utilizando qué herramientas o qué trastes, por ejemplo, no sabría decirles. Y luego a lo mejor la técnica o la máquina con la que la va a revolver y luego cómo, por ejemplo, cortar las porciones, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cuestiones precisamente se le conocen como técnica instruccional de demostración ejecución. ¿Ok? Y luego vienen las técnicas vivenciales, ¿no? Es decir, ahí está basado totalmente en las experiencias, ¿no? Que tienen, por ejemplo, tanto los asistentes como el instructor, pero en este caso más bien es pedir, ¿no? O darle la palabra a los asistentes o a los participantes para que ellos externen cuáles son sus experiencias en base a algún tema o a alguna tarea que se está desempeñando, ¿no? Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, cuando a lo mejor alguno de los participantes, como ya les decía, dentro del universo de participantes puede ser que haya especialistas en el tema, ¿no? El maestro a lo mejor expone alguna manera de desarrollar una tarea y alguno de los participantes, por ejemplo, puede ser que conozca otra técnica u otra manera de desempeñar esa misma tarea y es en ese momento cuando a lo mejor nosotros pedimos como instructores pues la participación para que alguien más, ¿sale? Pase y a lo mejor exprese cómo desarrollar esta tarea o esta técnica, ¿no? En esta parte, evidentemente, los asistentes tienen la mayor participación que en otro tipo de técnicas, ¿no? Entonces, tenemos cuatro tipos de técnicas: la expositiva, diálogo, discusión, demostración, ejecución y vivenciales, ¿sale? Técnicas instruccionales, no confundir con técnicas grupales, ¿ok? Acá estamos viendo una tablita, vamos a ver, una tablita que tiene que ver la medición de la participación del instructor contra el grado en que participa el grupo o las asistentes, dependiendo de las diferentes técnicas instruccionales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, decíamos la exposición, ¿no? La conferencia de exposición, donde la participación del instructor pues, es la mayor, la de mayor peso. Lo mismo pasa en el caso de los paneles, ¿no? Donde tenemos diferentes especialistas en un tema y pues se reúnen para exponer diferentes conceptos, cosas, investigaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? En la mesa redonda, donde normalmente igual tenemos un grupo de especialistas, a lo mejor tenemos por ahí una persona que se encarga de mediar y posiblemente también dentro de estas actividades, sí, llega un momento donde se le da la palabra a las personas, ¿no? A lo mejor para realizar una pregunta o para realizar alguna observación a propósito de lo que se está comentando dentro de la mesa redonda, ¿no? Lo mismo pasa en el caso de las lecturas comentadas, pero llegamos a una parte donde la participación de los asistentes a mi curso, a mi taller, pues ya es mayor, ¿no? Que tiene que ver ya con la parte de la instrucción programada, ¿no? Es decir, en esta parte de la técnica de demostración-ejecución, ¿no? Yo ya empiezo a externar ciertas instrucciones, yo espero que mis asistentes vayan realicen algo, ¿no? A propósito y entonces es cuando los asistentes empiezan a participar más. Mi participación en este caso, pues ya a lo mejor se centra en acompañar o en dirigir
o en ayudar a aquellos asistentes que a lo mejor llegan a presentar alguna problemática, ¿no? O que tienen dudas. Viene, por ejemplo, los seminarios de investigación, donde normalmente se invita, ¿no? A asistentes a que participen exponiendo cosas, ¿no? Cosas que están haciendo por su parte, ¿vale? Entonces se abre el espacio no para que alguien vaya a exponer algo, sino más bien para que los asistentes participen exponiendo pues cuáles son sus experiencias que están afrontando en el caso de la investigación, ¿no? Lo mismo pasa en el caso del estudio y los foros, ¿sale? Y luego donde vemos todavía mayor participación es en la lluvia de ideas, ¿sale? Es decir, a lo mejor el instructor eh, plantea una problemática o plantea un tema a desarrollar o lo que sea, y entonces totalmente los participantes a través de sus experiencias, a través de su conocimiento, ¿sale? Ellos plantean soluciones diferentes, diversas, a través de las cuales pues ellos mismos, junto con el instructor, pueden identificar, ¿sale? A lo mejor los puntos sustantivos de todas esas ideas que se van vertiendo en ese grupo en ese momento, ¿sale? Y a lo mejor plantear soluciones para algo, o a lo mejor retroalimentar en base a lo que otros compañeros han vivido, etcétera, etcétera, ¿sale? Esto lo vemos más, obviamente, en las lluvias de ideas, en las discusiones dirigidas, es decir, donde hay ¿cómo se llama? Una persona que está ahí mediando, ¿no? A lo mejor en turnos, puede ser en ¿cómo se puede ser en un debate, etcétera, etcétera? Juegos de papeles o de roles, donde, por ejemplo, este tipo de actividades las desarrollan mucho ¿cómo se llama? En procesos de evaluación precisamente, en procesos, por ejemplo, ¿cómo se llama? En algunos procesos en el área de la psicología, ¿no? Donde los participantes en algunas sesiones toman algunos roles y desempeñan algunos papeles casi casi como si fuera una especie de teatro, ¿no? Y finalmente donde llegamos a la parte de la experiencia estructurada, donde definitivamente los participantes son los que llevan el sartén por el mango en el caso, en el sentido de que a través de su participación se va enriqueciendo el desarrollo de los temas que se van abordando durante nuestra capacitación o nuestro taller o el desarrollo de nuestra asignatura, ¿no? También es importante conocer el manejo de los conflictos, es decir, dentro de la etapa de desarrollo de nuestro curso, de nuestro taller, pues llegamos a encontrar ciertos conflictos, ¿vale? Es importante que nosotros podamos describir estos conflictos y eso viene, por ejemplo, también dentro de los formatos, ¿vale? Que nosotros vamos a ir llenando y eso llega a la parte del informe final, ¿sale? Siempre que nosotros terminamos nuestro curso, generamos un informe de asistencias, de las evaluaciones, etcétera, etcétera. Pero también hay un espacio para hablar sobre las contingencias, ¿sale? Es decir, qué problemáticas hubo durante la impartición de mi curso. A lo mejor estaba yo dando un curso de programación y se fue la luz, ¿no? O se apagó mi computadora, o el componente que necesitaba en ese momento no lo puedo descargar porque se fue el internet. Cuestiones por el estilo que yo debo de describir y que obviamente tengo que encontrar una solución para pues para continuar con el desarrollo del contenido de mi curso, ¿no? Es importante describir cuáles son los sentimientos que me genera esto en los participantes, hacer énfasis en las causas y negociar un cambio, ¿sale? Para establecer cuáles fueron las consecuencias que se generaron a partir de estos conflictos, ¿ok? Dentro de el universo de participantes que nosotros tenemos en nuestros cursos o talleres, pues siempre encontramos diferentes perfiles de participantes, ¿no? Como por ejemplo el preguntón, ¿no? Ese participante que tiene dudas de todo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Sale? Nosotros siempre debemos demostrar, pues, apertura, ¿sale? A esclarecer o aclarar las dudas que tengan todos los participantes, ¿sale?
es importante también manejar el entorno del grupo. Y, por ejemplo, si esta persona que es un participante preguntón, a lo mejor está interviniendo mucho o constantemente durante el curso, pues a lo mejor no dejarlo, digamos, con la duda o con lo que sea, pero a lo mejor establecer esos límites donde nosotros decimos, ¿sabes qué? A lo mejor vamos a abrir un espacio para preguntas al final del tema o cuando ya los indique o en determinado momento, etcétera, etcétera. Y también algunas técnicas que sirven mucho con este tipo de personas es darle la participación a otras personas, es decir, muchas de las dudas que a veces tienen esos participantes a lo mejor son de preguntas, son más bien la respuesta se encuentra o la tienen algunos participantes, ¿no? Porque a lo mejor fue un tema que ya se vio o porque a lo mejor nada más él preguntó, pero lo que quiere es distraer, ¿no? El momento, ¿no? Entonces también hay que involucrar a los demás, ¿no? El servicial, pues aquel que facilita todo, ¿no? A lo mejor tú estás escribiendo, haces una pregunta y ya está respondiendo, o a lo mejor te quiere ayudar con los materiales, o a lo mejor te quiere ayudar pasando pasando las diapositivas, ¿vale? También hay de esos participantes. El ofensivo, pues obviamente son participantes, pues yo diría que casos especiales donde hay que tener mucha sensibilidad, mucha tolerancia con ellos, en el sentido de que pues no hay que romper esa línea del respeto. Por eso es importante que cuando empezamos nuestro curso, dejar muy claro las reglas de operación, ¿no? Y precisamente para que en base a esas reglas que ya se establecieron al inicio, pues estas personas que a lo mejor en un momento pueden mostrarse pues agresivas o a lo mejor ¿cómo se le dice? Resistentes al cambio incluso, pues entiendan que el momento, el lugar no es el apropiado para a lo mejor expresarse de manera muy ofuscada o referirse o interrumpir las sesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo tiene que ver con el participante fuera del lugar, ¿sale? El discutidor el que interpela mucho, ¿no? A lo mejor yo estoy diciendo algún tema o algo y es aquel que interrumpe, no, pero yo no estoy de acuerdo por esto y por esto y por esto. Siempre son personas que tienen muchos argumentos y no necesariamente los argumentos que exponen pues son los más los adecuados o a lo mejor los que digamos son correctos, no sé cómo lo podría decir, ¿no? También tenemos aquellos participantes que son tímidos, ¿no? Es decir, que vemos que no participan mucho, que a lo mejor están por ahí sentaditos y no quieren que nadie los vea y mucho menos pues no quieren pasar o participar o de alguna manera hablar, ¿no? Incluso. Entonces, hay que ser respetuosos en ese sentido, es decir, seguramente la persona pues le cuesta trabajo hablar en público, pero es importante, nuevamente vuelvo a la parte de las reglas operativas, ¿no? Una parte de las reglas operativas, por ejemplo, en el caso de un servidor, es la participación activa, ¿no? Entonces yo ya desde el inicio les pedí y hacemos hincapié en que todos vamos a participar en algún momento, ¿no? Y la idea del respeto pues tiene que ver con esto, ¿no? A lo mejor habrá personas que les cueste hablar o expresarse en público, ¿sale? O aunque tengan el conocimiento, posiblemente les cueste exponerlo, ¿no? O expresarlo. Entonces, precisamente, digamos que en ese ánimo de que todos participen, pues se les invita, ¿no? Tampoco obligarlos a hacerlo, ¿no? Porque por ahí podemos herir algunas susceptibilidades si es que nosotros llegamos a obligar a las personas. Y pues aquí hay diferentes tipos de participantes. Y como ya les dije, en general, pues nosotros debemos de identificar desde el inicio dónde están algunos de estos dentro de los asistentes a nuestro curso y tener mucha tolerancia, ser muy empático también es importante, ¿sale? Visualizar desde el punto de vista del participante como el sentir del grupo, ¿no? Y la manera en que van a participar y etcétera, etcétera, ¿no? En general, pues algo que es importante
para que los compañeros siempre participan es precisamente la motivación, ¿no? Muchas de las veces este tipo por ejemplo, ahorita ya en particular este tipo de cursos, pues lo estamos tomando, ¿no? Por ejemplo, algunos podrían decir, pues casi casi a la fuerza, ¿no? Ya no me quedo de otra, la empresa me dice que yo lo tengo que tomar. Esto ocurre, esto es real, ¿no? Hay muchas veces que nosotros como instructores o evaluadores vamos a algunas empresas privadas o públicas, ¿no? Y los candidatos nos dicen, ¿sabes qué? Es que yo estoy tomando este curso porque pues la empresa me lo pide, pero yo ni quiero, ¿no? O yo estoy tomando este curso porque me exigen un número de cursos al año y pues este es para cumplir, ¿no? Entonces, parte de la labor que tiene el instructor, aparte de exponer el tema y todo, pues es llevar a cabo este proceso de concientización y sobre todo, por ejemplo, de hacerles ver que hay beneficio en que ellos estén ahí, ¿no? Y sobre todo van a encontrar ese beneficio tanto cuanto más nosotros los hagamos participar, ¿no? Los hagamos que se muevan, que se vayan motivando, que mantengan este ánimo de cumplir con las metas que se establecieron en el curso, ¿no? Y cuanto más ellos vayan viendo el beneficio, cuanto más ellos se vayan sintiendo importantes en su participación y todo, seguramente ellos mantendrán un grado alto de motivación y seguramente esto hará que ellos pues adquieran esas habilidades, esos conocimientos que se esperan de ellos, ¿no? Esto es importante, la formación de la comunidad de aprendizaje, ¿no? Esto se establece entre nosotros, los instructores o los capacitadores y los asistentes a nuestro curso, ¿sale? ¿Qué es esto? Un grupo, pues un conjunto de personas que tienen un fin común, ¿sale? Las características de un grupo efectivo son que los miembros se comprenden y se respetan entre sí, que la comunicación es abierta, ¿sale? Los integrantes se responsabilizan por su aprendizaje, los miembros cooperan y el grupo establece lineamientos y los conflictos se enfrentan de manera abierta. Tenemos diferentes tipos de grupos, ¿sale? En este caso, pues tenemos dos, ¿sale? Dos que interactúan de manera libre con normas compartidas y que tienen una identidad común y objetivos colectivos. Estos dos tipos de grupos son grupos formales, ¿sale? En los que se define una estructura de la organización, ¿sale? Es decir, puede haber jerarquías establecidas ahí mediante ciertas asignaciones de trabajo en las que se establecen actividades. En grupos formales, las metas de la organización estipulan las conductas que se pueden observar y se dirigen a alcanzarlas, ¿sale? Existen posiciones y roles, es decir, por ejemplo, puede ser que nosotros asistamos a un curso que se llama Administración de Proyectos, ¿no? Bajo la metodología de Scrum, ¿sale? Y bajo esa metodología, pues sabemos que existe un Scrum Master, que existen desarrolladores, que existe gestores, etcétera, diferentes roles bajo esa metodología, ¿no? Entonces, a lo mejor el desarrollo de las actividades de trabajo de esos grupos, pues es precisamente desempeñar uno de estos roles, donde sí se establece perfectamente una jerarquía y actividades específicas que cada uno debe de cumplir, ¿vale? Y tenemos pues grupos informales, ¿no? Que definen sus reglas de comportamiento, son formas recompensadas o sanciones sociales, sus objetivos, su escala de valores, sus creencias y expectativas, y cada participante los asimila e integra en sus actitudes y en su comportamiento. ¿Vale? Ahorita nosotros estamos platicando, estamos trabajando de manera, digamos, abierta para que todos participen y pues en ningún momento se ha establecido una, una cadena jerárquica, ¿no? Tenemos también un grupo primario, que es un grupo pequeñito, con relaciones personales cara a cara, es decir, muy personalizadas, basadas en el conocimiento mutuo y marcadas por la efectividad, ¿vale? Que pueden estar dados, por ejemplo, por las familias, por vecinos o por grupos de juego, ¿vale? Son fundamentales hoy para los ideales del individuo, ¿vale? Tenemos también los grupos secundarios, que ya son grupos más grandes, con gran cantidad de miembros que se relacionan de forma contractual, ¿sale? Como nosotros,
se conocen de forma limitada y especializadamente entre ellos. Es decir, como nosotros, ¿no? Somos un grupo grande, algunos nos conocemos, algunos a lo mejor de vista nos hemos, a lo mejor de lejitos saludados, sabemos que participamos todos en una institución, pero fuera de eso a lo mejor no nos conocemos de manera más, más profunda, ¿no? Grupos de pertenencia son grupos en los que participamos nosotros, aquellos que yo puedo identificar como familia, amigos, profesionistas, ya sea por relación de origen o por incorporación voluntaria. El grupo de pertenencia es aquel del cual soy miembro y que puedo distinguir de los otros grupos. ¿Okay? Grupos abiertos, aquellos en que los miembros pueden ingresar o salir voluntariamente. No hay normas específicas para pertenecer y o participar en ellos. Por ejemplo, un grupo formado por personas que hayan perdido un ser querido, o también, por ejemplo, por grupos formados en redes sociales, ¿no? Nosotros pertenecemos a diferentes comunidades, pero pues no hay problema si yo quiero entrar o si me salgo de la comunidad, no pasa nada, ¿no? Ahí estoy nada más por libre voluntad. Tenemos también grupos cerrados, aquellos con exclusividad, ¿no? Donde solo se admite a ciertos miembros con características bien establecidas. Grupos homogéneos, ¿sale? Aquellos en los que los miembros tienen características que son afines, son comunes entre ellos. Grupos heterogéneos, ¿sale? Opuesto a los homogéneos, compuestos por miembros con diferentes características, ya sea de género, profesión, edad, etcétera. ¿Vale? Antes de seleccionar un estilo o teoría técnica de aprendizaje, hay que tomar en cuenta los siguientes puntos. ¿Sale? Los objetivos que se persiguen, la madurez del grupo, es decir, cuáles son los conocimientos previos que tienen este grupo de trabajo o este grupo que voy a capacitar, el tamaño del grupo, ¿sale? Tengo que determinar de las técnicas instruccionales o de las técnicas grupales que yo quiero aplicar, pues si son congruentes en la cantidad de personas que están, que van a participar, ¿sale? El ambiente físico, estoy dando un curso de programación y quiero poner una actividad grupal que implique mover mesas, mover sillas, todo esto, pues evidentemente no se me va a facilitar, ¿no? Las características del medio externo, ¿vale? Si es temprano, si es de noche, si es en una zona fría, si es en una zona cálida, etcétera, 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 ¿vale? Las características de los miembros, ¿vale? Puede ser que dentro de mi grupo de capacitación, a lo mejor algunos miembros tengan alguna discapacidad auditiva, visual, motora, y pues en base a ese tipo de características, pues yo veré la pertinencia de aplicar ciertas técnicas o no, ¿sale? Y evidentemente la capacidad del conductor, ¿sale? Pues nosotros que somos los instructores, que nos conocemos bien, eso espero, que todos más o menos nos conozcamos bien a nosotros mismos, sabemos cuáles son nuestras ventajas y cuáles son nuestras áreas de oportunidad o limitaciones, ¿no? En base a ese conocimiento que tenemos, sale de la manera en que nosotros nos dirigimos al público, de mi volumen de voz, de incluso de mi complexión física, de la habilidad que yo tengo para desempeñar alguna tarea, en base a todo ese tipo de cuestiones, pues yo también debo de seleccionar el estilo, ¿sale? O las técnicas que voy a utilizar, ¿sale? Puede ser que voy a presentar esta plática en un auditorio muy grande, ¿sale? Donde a lo mejor yo sé que mi voz es bajita, no tengo más un tono un volumen de voz muy alto, ¿sale? Por lo tanto, pues yo debo de entender que por sí solito mi volumen de voz no va a ser el pertinente para que todos me escuchen y me entiendan. Solicitar a lo mejor materiales como puede ser un equipo de sonido, o a lo mejor mi tono de voz es fuerte y considero que mis asistentes van a escucharme perfectamente. A lo mejor gesticulo mucho, muevo mucho las manos y eso en algún momento puede distraer a los asistentes a mi plática o a mi curso, a mi taller, sale encontrar las técnicas, las maneras para no moverme tanto, ¿no? A lo mejor yo estoy acostumbrado dentro de mis cursos a moverme mucho, a caminar entre los asistentes y el lugar al que yo voy,
cuenta con una plataforma de la cual yo no me voy a poder bajar, ¿sale? Entonces, todo ese tipo de cuestiones tengo que considerarlas para hacer una correcta selección del estilo que voy a tomar, del contenido, la teoría que voy a aplicar de las técnicas de aprendizaje, técnicas grupales, ¿sale? Que yo voy a estar utilizando como herramientas durante la exposición de mi tema, ¿no? Vamos entonces a los estilos de aprendizaje. Permítanme un momentito, que ya me está dando. Ahora sí, ya. Vamos a los estilos de aprendizaje, ¿sale? El aprendizaje visual, el que tiene que ver obviamente a través de la asimilación de los conceptos de manera más fácil a través de las imágenes, el auditivo, pues hay personas que les gusta a lo mejor utilizar o a través de sonidos o de palabras, ¿vale? La lectoescritura, pues aquellas personas que les gusta leer para comprender mejor algún tema y a lo mejor redactarlo, ¿no? A través de fichas bibliográficas, fichas de trabajo o escribiendo en la computadora, consideran que pueden asimilar mejor los conceptos. El estilo kinésico, perdón, aquellas personas que tienen la facilidad para aprender a través del tacto, ¿no? De la experiencia motora de vivir, de sentir, de moverse, ¿vale? Dentro de ello, pues hay diversas teorías del aprendizaje que debemos de conocer, ¿vale? Son, por ejemplo, la teoría conductista, sale a través del condicionamiento de cosas. La teoría cognitiva, la capacidad de razonamiento a través de la percepción, pensamiento y emociones. La humanista, pues el aprendizaje significativo, ¿no? A través de las experiencias vividas. La teoría social, a través de situaciones interpersonales, es decir, las experiencias que he vivido junto con otras personas. Y la observacional, a través de la atención que yo presto de las conductas de otras personas, ¿ok? Llegamos al tema de la andragogía, que es decir, eso es un conjunto de técnicas que me ayudan para el aprendizaje a los adultos, ¿sale? Es decir, son técnicas que yo voy a abordar para, por ejemplo, abordar temas y con grupos donde las personas, pues todas ya son adultas. Sabemos bien que no aprende igual un jovencito de 20 años, una señorita de 25 o un niño de 10 o de 11 años que un adulto, ¿sale? Abordan diferentes problemáticas, ¿sale? En el caso de los adultos, cuando nosotros estamos abordando un tema, normalmente las personas desean saber por qué nosotros debemos aprender esto, ¿no? Y pues obviamente debemos de hacernos digamos que de documentación o de revisar algunos antecedentes, el marco teórico, ¿cómo se llama? El estado del arte para poder responder este tipo de cuestiones, ¿no? Debemos de conocer y dominar el tema, ¿sale? También hay que tener en cuenta que normalmente el adulto tiene necesidad de aprender, ¿sale? Puede ser por temas a lo mejor netamente laborales o personales, a lo mejor de superación, ¿sale? Aprender mejor con la práctica, es decir, normalmente cuando nosotros estamos capacitando a un grupo donde todos los participantes son adultos, ¿sale? Estos tienen una mejor prestancia, perdón, apertura a aprender a través de la práctica, de la técnica, aprender a través de los ejemplos, ¿no? Aprenden sobre conocimientos, experiencias que ya poseen, es decir, a lo mejor cosas que se están exponiendo en ese momento, que se están abordando, ellos las asocian o normalmente las asociamos con cosas que ya hemos vivido antes, ¿no? Aprendemos con procesos no formales, ¿vale? Es decir, pues nos chocamos un poquito con esa parte de las jerarquías y de los roles. Valoramos nuestro tiempo, es decir, no nos gusta estar, en pocas palabras, no nos gusta perder el tiempo porque sabemos el valor que tiene el tiempo para nosotros, ¿vale? Y esperamos ser tratados como personas que no necesitamos que una persona esté detrás de nosotros para hacer las cosas, sino más bien que sepamos qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y nosotros llevarlo a cabo, ¿vale? A veces se nos dificulta el aprendizaje debido a lo pragmático que somos, ¿vale? Porque
ya estamos a veces predispuestos a las cosas, ¿sale? Es decir, pues a lo mejor hay personas que dicen, pues yo ya conozco de ese tema, ya no voy a aprender nada. A lo mejor yo estoy acostumbrado a hacer las cosas de tal manera y lo que me está diciendo el instructor, contraviene o contradice algunas cosas que yo ya hago. Por lo tanto, pues esos son algunos puntos en contra para poder asimilar lo que mi instructor o mi capacitador me está tratando de comunicar, ¿no? Algunas características positivas en este caso de la andragogía, pues que la experiencia de los asistentes y el conocimiento que tienen, muchos de estos pues ayuda a enriquecer, sale la convivencia y el grupo de aprendizaje que se ha establecido, que son muy autónomos, es decir, ya no hay que estar, como les decía yo, detrás de ellos para que lleven a cabo las tareas o para que lleven a cabo la actividad, etcétera, etcétera. En general se espera que los asistentes a capacitación, a talleres o a cursos que pues ya son adultos, pues lleguen motivados, ¿sale? Por lo que yo les decía, por su necesidad de aprender, por su necesidad de autosuperación, porque a lo mejor han emprendido un camino de crecimiento profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente, pues las personas adultas que se enfrentan a estos procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿sale? Pues tienen desarrollado, digamos, un sentido ¿cómo se llama? De la, se me fue la palabrita. Digamos que están son más responsables, ¿sale? En su proceso del aprendizaje, es decir, no hay que estarlos carreando o recordándoles como a los jovencitos, a los niños, ¿no? Si ya hizo la tarea, si ya entregó, si ya esto y el otro, sino ya simple y sencillamente ellos ya saben cómo realizar estos procesos en muchas de las ocasiones, ¿sale? Son selectivos en cuanto a las cosas que quieren aprender y no, ¿sale? Es decir, de toda la baraja de actividades, pues no vayamos más lejos, ¿no? De todos los cursos, por ejemplo, que a nosotros nos ponen a disposición cuatrimestre con cuatrimestre para capacitarnos, pues nosotros decimos, no, a mí no me gusta de la norma ISO 9000 y cacho, ¿no? O yo quiero más a lo mejor el de manejo de conflictos, me gusta más, ¿no? Conforme a lo que yo voy sintiendo que me hace falta. Toma lo más importante de los cursos, es decir, de todo lo que yo les acabo de decir, seguramente ustedes ya han detectado cuáles son los puntos importantes, ¿no? Y esos son los que van ustedes a utilizar y retomar para afrontar su proceso de certificación. Somos autocríticos, seguramente sí, y pues tenemos prestamos mayor atención a los procesos estos de enseñanza o de capacitación. ¿Qué puntos negativos encontramos con esta parte de la enseñanza de los adultos? Pues seguramente conductas estereotipadas, ¿no? Ya les decía yo, ya venimos predispuestos a ciertas cosas, ¿no? Resistencia al cambio nunca falta, es decir, muchas veces nosotros por experiencia propia, pues estamos acostumbrados a hacer las cosas de tal o cual manera y pues nos resistimos a hacerlo de manera distinta, a lo mejor sin saber, ¿no? Que este cambio implica a veces un beneficio, ¿no? O por falta de interés, simple y sencillamente no es algo que sea de mi interés y aunque tú me digas que todo es muy bonito, que tener beneficios, etcétera, etcétera, pues simple y sencillamente no es algo que yo vaya a hacer, vaya a integrar a mi persona, ¿no? O porque a lo mejor yo desconfío de la persona, del instructor que en ese momento está exponiendo, o confío de las fuentes que está citando, o confío de la manera en que desconfío, perdón, de la manera en que se está desenvolviendo el tema o la capacitación o el taller, ¿no? Son algunas ventajas y desventajas que encontramos en este tema de las técnicas de andragogía que sirven para la educación en los mayores. ¿Ok? Bueno, creo que ya hemos cumplido con nuestro tiempo. Más o menos ya abordamos bastantes puntos. Me gustaría que para la siguiente sesión más bien podamos revisar una carta descriptiva. Es decir, en base a los conceptos que nosotros ahorita hemos platicado,
donde hemos de manera general expuesto los conceptos y los hemos descrito y hemos dicho cómo integrarlos dentro del desarrollo de nuestra actividad. Pues un punto muy importante que les decía es este documento que tiene que ver con la carta descriptiva, ¿vale? En Classroom vamos a encontrar este formato y lo que yo les pediría para la siguiente sesión, que es el día sábado, si no mal recuerdo, en la mañana, ¿no? Quedamos creo que de 10 a 2, 10, 11, 12, de 10 a 1, si no mal recuerdo, poder precisamente revisar algunas cartas descriptivas que ustedes propongan para la exposición de su tema, ¿vale? Entonces, la encomienda sería que en base a algún tema, algo que ustedes ya hayan vislumbrado que van a exponer para afrontar este proceso de certificación, elaboren una carta descriptiva, ¿sale? Es decir, por ejemplo, algunos ejemplitos ya los hemos comentado, elaboración de pan rústico, así se llama mi curso, ¿en qué horario lo voy a impartir? Lo voy a impartir de las 9 a las 11, ¿no? Así está en mi horario. ¿Cuántas? Ahí pongo sesiones, número de sesiones, 5, ¿no? De 9 a 11, el nombre de instructor, el mío, el lugar, laboratorio, K6, o no me acuerdo cuáles son los de las cocinas, salón tal, ¿no? Las fechas, pues a lo mejor ahí pongo, la voy a impartir, en 2 fechas o en 3 fechas y ahí pongo mi listado de fechas. Duración, el número de horas. Perdón, aquí ya se me perdió el formato. Número de horas que yo he destinado para la impartición de mi curso. ¿Sale? Los requerimientos del curso, qué es lo que yo necesito para impartir mi curso, materiales, a lo mejor conocimientos previos, etcétera, etcétera. Número máximo de participantes, pues aquí yo ya determino 5, 10, 20, dependiendo de cuál va a ser mi foro, ¿vale? Perfil del participante, tengo que describir cuáles son las características en cuanto a conocimiento o conocimientos previos que deben tener mis participantes, ¿no? O si no necesitan ningún conocimiento previo, pues ahí pongo, ¿sale? Sin ningún conocimiento previo. Los objetivos generales, ¿sale? ¿Cuál es el objetivo específico que yo quiero alcanzar con el desarrollo de este curso, ¿no? Que el participante elabore pan rústico con tales características, por ejemplo, ¿no? Y luego no me voy con la parte de los objetivos específicos, ¿no? A lo mejor aquí el encuadre, estudio de los ingredientes, no sabría decirles aquí qué tiene que ver con el pan. Ajá, gracias, miren, dice la agenda de ocho a 11 el día sábado, ¿ok? Entonces, ahorita digamos que no se preocupen mucho realmente de, de este, de, del- de si escriben o redactamos bien, o si los puntos que hemos agregado a nuestra planeación son los correctos, o si del tiempo que yo he considerado es el adecuado, no se preocupen mucho por eso. La siguiente sesión lo que vamos a hacer precisamente es revisar algunas de estas planeaciones que ustedes propongan y en base a esa planeación que ustedes propongan, pues nosotros ya iremos haciendo comentarios, ¿no? A lo mejor algunas sugerencias, ajustes, ¿sale? Para que cumplamos con la elaboración de nuestros formatos. Entonces, ustedes propongan uno, seguramente ya tienen uno en mente. Ahora sí que el consejo que yo les daría ya para terminar la sesión del día de hoy es que no se centren mucho en el contenido de su taller, es decir, no se preocupen por lo que van a exponer en el sentido de que sí van a tocar de manera detallada estos puntos porque tiene que llevarme a o si tienen que ser 5 o 6 unidades, no, consideren un tema ligero, un tema rápido, a lo mejor que lo puedan descomponer en dos o en tres aspectos fundamentales, donde ustedes puedan desempeñar estas técnicas instruccionales que ya se revisaron, donde les dé tiempo de implementar un par de técnicas grupales, por ejemplo, ¿sale? Consideren que tienen que agregar evaluación a lo largo de estos temas que van a desarrollar, ¿sale? Tienen que elaborar sus evaluaciones, no lo vamos a hacer para la siguiente sesión, simple y sencillamente, digamos que consideren todo lo que tienen que integrar
a su evaluación y en base a ese tiempo, a esa cantidad de elementos, entonces ahora sí seleccionar un tema, ¿sale? Entonces partan de los elementos que van a elaborar, como son esta carta descriptiva, como es una carta de verificación, como es un contrato de aprendizaje, todos los formatos que ustedes van a elaborar para que les dé tiempo integrarlos perfectamente, ¿sale? De entrada, pues, la siguiente sesión nos veríamos el sábado de 8 a 11. Propongan una carta descriptiva. Si tienen duda, o sea, si no quedó muy claro cómo elaboro una carta descriptiva, precisamente aquí en el Classroom tenemos diferentes ejemplos, ¿sale? Aquí dice actividades, no, elaborar carta descriptiva, no. A ver, formatos, presentación de la alineación, permítame, aquí les dejé un ejemplo, aquí hay ejemplos, actividades grupales, no, ya se me perdió, formatos, agenda. Ahorita en un momentito les dejo aquí unos ejemplos, ya los tenía ubicados, aquí está. Les dejo en el Classroom estos ejemplos de cartas descriptivas para que más o menos ustedes se vayan guiando y ustedes planteen una carta y el día sábado los estemos revisando, ¿sale? No sé si tengan alguna duda, comentario, sugerencia para que ya cerremos la sesión. Perfecto. Bueno, pues me dio un gusto saludarlos, conocerlos. Nos estamos viendo el día sábado de 8 a 11. Y ahora sí que espero que tengan una muy buena tarde. Se dan la oportunidad, por favor, de revisar los materiales que están en el Classroom y nos estamos viendo en la siguiente. Cuídense mucho, que tengan muy buena tarde nuevamente. Un gusto conocerlos. Bye. Sí, 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 si alguien tiene una duda, con mucho gusto, ahorita en unos minutitos, lo comentamos, ¿sale? Sí, sí, adelante. No, no, al contrario, estamos para servirle. El sábado, no, al contrario, al contrario. Sí, cuídense todos. Ah, se me perdió aquí. ¿Qué pasó, maestro Vero? Sí.